Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues esta noche estamos siguiendo de cerca lo que va a ser la visita del presidente de Cuba a México, Raúl Castro Ruz. Pues se esperaba que llegara hoy, pero llegará mañana. La Cancillería mexicana en su momento informó que se haría esta visita de Estado los días del 5 al 7 de noviembre, pero recibimos información publicada por Gramna que dice que realizará la visita oficial a México a partir de mañana, viernes 6 de noviembre. Así que no llegará hoy, llegará mañana Raúl Castro Ruz a México. En esto que, bueno, pues es la visita de Estado, la primera visita de Estado del mandatario cubano a México desde que llegó a la presidencia de Cuba en sucesión a su hermano Fidel Castro en 2006. Y bueno, pues todo por decirse respecto al alcance y significado de una visita del presidente cubano en el contexto en que están pasando las cosas para Cuba en estos momentos. Y bueno, pues esta visita en un país que tiene una relación con Cuba desde hace 113 años, bueno, pues está aquí por suceder en las próximas horas. Y yo le agradezco, para hablar de ello, que esté en nuestro estudio de CNN en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a Ricardo Pasco. Ricardo Pasco fue en su momento embajador de México en Cuba y otras muchas cosas, pero me quedo con este dato, Ricardo, para presentarte esta noche. Gracias por estar aquí en CNN. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ricardo, habida cuenta de todo lo que está sucediendo con Cuba, este descongelamiento de relaciones con los Estados Unidos, estos pasos agigantados que se han dado en los últimos meses, ¿qué significado tiene o se le puede otorgar a una visita a México? Habida cuenta de que México, digámoslo de alguna suerte, ha perdido relevancia en términos de esta relación con Cuba en los últimos años y particularmente en este contexto. ¿Cómo entender la visita de Raúl Castro en este momento, Ricardo? Bueno, en primer lugar, Carmen, creo que es importante que México y Cuba se estén dando pasos para acercarse de nueva cuenta. Observo cierta cautela en ese acercamiento para justamente replantear la relación. Y parto de la idea de que México estuvo ausente de las negociaciones finalmente confidenciales entre Estados Unidos y Cuba, por una razón fundamental. Canadá, a pesar de haber criticado durante mucho tiempo al régimen cubano por violaciones a derechos humanos, por temas políticos, sin embargo, ha invertido miles de millones de dólares en la isla, en la minería, en el níquel, que es muy importante, en el petróleo y en la electricidad y en alguna medida en turismo. Y en cambio México, que siempre ha dado su apoyo verbal a Cuba, sin embargo, no es un factor económico en la isla. Y esa diferencia, el hecho de que Canadá, a pesar de sus posiciones políticas, se atrevió a invertir en serio grandes cantidades de dinero para el desarrollo económico, es lo que, en mi opinión, convenció a Raúl Castro de que era más confiable que la retórica mexicana. Y yo creo que aquí hay una lección, Carmen. La lección básicamente es que hoy en día el lenguaje político pasa por la economía, no pasa por la retórica. Y en ese sentido hay un pragmatismo notable por parte de la autoridad cubana que está buscando socios en serio. Y en ese sentido yo creo que México tiene que darle la relevancia y la importancia que tiene la visita del presidente cubano a nuestro país, en el sentido de darle relevancia a la posibilidad de una inversión mexicana seria, razonable, de largo plazo,
para ayudar al desarrollo de la economía cubana. Y esto es incluso más importante en alguna medida que los muchos convenios que seguramente se van a firmar, y qué bueno que se van a firmar, pero hay que decirlo, siempre se han firmado, como en temas educativos, migratorios, de este orden, que siempre han unido a los dos países. Y por último te comentaría, Carmen, que creo que el centro de la discusión que hoy es trilateral, porque la relación de México con Cuba ahora tiene este nuevo ingrediente que lo hace trilateral, que es Estados Unidos, es la discusión sobre el manejo de la industria petrolera en el Golfo de México. Yo creo que ahí México tiene mucho que aportar en materia de tecnología, en materia de inversión, en materia de apoyo técnico, que podemos impulsar de una manera seria, directa, para demostrar al gobierno cubano que el interés de México no es simplemente retórico, puede ser también práctico. Gracias, Ricardo, por esta primera intervención, y gracias a Arturo López Levy, que está también en enlace en este momento desde los Estados Unidos, en un enlace vía Skype desde Texas, en el Valle del Río Grande. Arturo López Levy es una parte importante del cuerpo académico de la Universidad de Texas en el área de ciencias políticas. Gracias, Arturo, por estar aquí junto con Ricardo en este análisis, en esta revisión de lo que es la visita de Estado de Raúl Castro a México en las próximas horas. ¿Cómo lees tú esta visita? ¿Cómo debemos entender el alcance y significado de esta primera visita de Estado? Mira, Carmen, yo coincido con el embajador Pasco en la importancia de realzar el tema económico en la relación bilateral México-Cuba. Yo creo que la comparación que él hace con Canadá es relevante, pero yo quisiera discrepar un tantico allí en no, digamos, sobrecocinar el tema de la cuestión económica, puesto que hay una asimetría grande entre el tamaño que tiene la economía mexicana y el tamaño que tiene la economía cubana como oferta para que los hombres de negocio intervengan allí, etcétera. Es importante, pero yo creo que hay que también ponerle un poco de bridas a las expectativas. Hay un elemento que yo creo que sigue siendo importante, que es el elemento geopolítico, geoestratégico, que creo que él insinúa cuando él menciona el elemento tripartito, de que esta es la visita de Raúl Castro después del 17 de diciembre de 2014, cuando han mejorado sustancialmente las relaciones Cuba-Estados Unidos. Aunque el embargo está allí, hay posibilidades de una mayor cooperación en áreas, por ejemplo, de seguridad en la frontera marítima, de los nuevos temas de seguridad como es la lucha contra la trata de personas, la cooperación entre los tres países en la cuestión migratoria, que yo creo que es también muy relevante. Ricardo, Arturo, permítanme ambos hacer una pausa. Regresamos con ustedes analizando precisamente este tema, Cuba en México, a través de su presidente Raúl Castro, a partir de las próximas horas. Volvemos. Bueno, regresamos esta noche conversando con Ricardo Pasco desde Nueva York y Arturo López Levy desde Texas, hablando, bueno, de esta visita de Estado de Raúl Castro. Ricardo en particular en este momento, ¿qué decir respecto a cómo le toca vivir a México el tiempo histórico que se está viviendo? México en esta relación de más de 113 años ininterrumpida con Cuba en relaciones diplomáticas, que ciertamente en tiempos en donde Cuba no era convidada precisamente en la lógica de la Guerra Fría, México mantuvo relación, México mantuvo vínculo, a pesar de que tuvo un punto de casi ruptura que tú viviste en primerísima fila como embajador con el episodio famoso del Comes y te vas, que es identificado en el gobierno de Vicente Fox, una descomposición, un alejamiento muy importante. Bueno,
ya no alcanza México a recomponer relaciones con Cuba lo suficiente como para ser un factor en este proceso histórico que has narrado hace un momento, y llega, déjame decirlo así, llega a México invitado a la fiesta, entre comillas, muy tarde, o casi como obligado invitado a esta fiesta, en donde otros han sido los países clave para lograr lo que hoy estamos viendo en términos de descongelamiento de la relación Estados Unidos-Cuba. La visita tiene que ver con un gesto amistoso con México, de alguna manera tardío, invitarlo un poco a esa fiesta, un poco. No creo eso, Carmen. Creo más bien que lo que México está buscando es la posibilidad de insertarse en una nueva etapa de relación con Cuba. Por lo siguiente, vivimos una relación definida, como tú bien lo has dicho, en función de la Guerra Fría, en función de una polarización en el mundo, donde México estableció y mantuvo una relación de privilegio con la Revolución Cubana, hasta, yo diría, la caída de la Unión Soviética. Pero a la caída de la Unión Soviética, el mundo cambió de verdad y muy profundamente. Una de las cosas que sucedió, que nos olvidamos a veces, es de que 2 años después de la caída del muro de Berlín, México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y esa firma es un acuerdo estratégico completamente nuevo para México. Orientamos nuestras baterías hacia el norte, la economía claramente hacia el norte, y de alguna manera se tenía que haber replanteado la relación con América Latina, y obviamente esto sí cambió la relación con la Revolución Cubana. Aunque no lo dijimos, yo diría por razones vergonzantes o de poca claridad, pero la tragedia mayor es que no nos hemos logrado redefinir cómo queremos relacionarnos con la Revolución Cubana. Hay una especie de nostalgia de lo viejo, pero a sabiendas de que lo viejo ya no existe, y no hemos, sin embargo, sabido construir una nueva relación. Entonces, yo lo que creo, Carmen, es que estamos tratando de, con esta visita, redefinir la relación, y es por eso que yo enfatizo el tema económico, porque yo creo que ahí es donde realmente está la posibilidad de construir una alternativa relacional, y lo relaciono rápidamente con otro fenómeno. Veo que Vietnam, por ejemplo, ex archienemigo de Estados Unidos, hoy se está incorporando al acuerdo transpacífico con Estados Unidos, que es un proyecto antichino. ¿Y por qué lo hacen los vietnamitas, que siguen teniendo un régimen de partido comunista en su país? Porque ellos valoran como estratégica la función de la economía por encima de la ideología. Y en este caso yo creo que postularía que la Revolución Cubana y el gobierno de Cuba está caminando más por la senda de Vietnam que la senda de China, es decir, empezando a valorar más la relación económica que la relación ideológica. Y creo que ahí es donde México tiene que saber insertarse, tiene que saber postular su incidencia en esa relación, avanzar agresivamente por esa senda, independientemente de los otros temas bilaterales que hay o incluso trilaterales, como evidentemente el tema migratorio, que ha habido un flujo nuevo de cubanos recientemente por nuestro territorio, temas educativos, temas de medio ambiente, etcétera. Arturo López Levy, ¿cómo analizas tú esta circunstancia relativa precisamente al papel de México o al no papel de México en este momento histórico respecto a Cuba y los Estados Unidos? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, Carmen, en la concepción de política exterior cubana, México siempre ha sido considerado un país estratégicamente muy importante, no solo por su cercanía, sino por los vínculos históricos que han habido entre las dos naciones y el peso que tiene un vecino que en el contexto latinoamericano ha sido tan importante.
hay siempre la expectativa cubana de que México, en función de esa capacidad que tiene una responsabilidad latinoamericana. Eso yo entiendo que la orientación hacia el norte de la política exterior mexicana ha tenido su impacto. Ahora, no ha desaparecido del todo esa expectativa y hay siempre un poco ese sentimiento cuando se ha logrado lo que fue la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la proyección que hemos visto no a reproducir el tipo de relación que tenían México y Cuba en la Guerra Fría, porque sin la Guerra Fría, sin ese contexto, ese tipo de relación es imposible de tener, pero sí hay un espacio para ganar relevancia, trascendencia que tiene Cuba cuando logra articular una relación viable con México que sin lugar a dudas tiene que tener un componente económico ahora más importante, porque esa es una dimensión más importante ahora para México y para Cuba, pero que también tiene importantes complementos multilaterales. Cuba es una puerta para México en relación a la izquierda radical latinoamericana. A la vez, México es un país bisagra muy importante para la relación que Cuba puede tener con Estados Unidos y con la América del Norte en general. Para irnos a la pausa, Ricardo, Arturo, y sumando a lo que han dicho ustedes respecto al ámbito comercial y económico, bueno, el propio comunicado de la Cancillería en México cuando dio a conocer en estos días la visita de Estado de Raúl Castro Ruz a México, pues habla precisamente de una fase y etapa excelente, le llama, excelente, tras el relanzamiento que iniciaron los dos gobiernos en noviembre de 2013. En esa ocasión, dice el gobierno mexicano, se fortaleció el marco jurídico bilateral con la suscripción de 9 instrumentos en diversas materias, lo que ha permitido, entre otras cosas, que a la fecha haya más de 30 nuevos proyectos de inversión mexicana en ese país. Después de la pausa regresamos, Ricardo, Arturo, en la parte final de su análisis. Volvemos. Entramos en la parte final hablando de la visita de Estado de Raúl Castro Ruz a México en las próximas horas. Volvemos en un momento. Bueno, pues entramos en la parte final. Ricardo Pasco en Nueva York, Arturo López Levi en Texas. A los dos, gracias. Entramos en esta parte final. Como se ha dicho, pues esta visita de Estado del presidente cubano será en Yucatán. Estará ya no el 5, sino el 6, 7, un día prácticamente de visita. ¿Qué se puede esperar realmente en esta visita de Estado? ¿Algún anuncio? ¿Alguna cosa que pudieran ustedes poner a la mesa como expectativa de una visita como la que va a tener lugar en las próximas horas, Ricardo? Yo creo, Carmen, que en primer lugar se van a firmar 5 acuerdos entre los países, los dos países. Creo que son importantes en el sentido de que se está reforzando instrumentos jurídicos, pero al mismo tiempo hay que decir que son instrumentos jurídicos que en una medida importante servían anteriormente. Lo que yo esperaría, esto ya es un comentario más bien para efectos de política interna de México, que no sea un escaparate para secretarios de Estado del gabinete presidencial, sino que sea realmente una clara visita de Estado centrado en las dos figuras centrales, que son el presidente Peña y el presidente Castro. Por otro lado, sin embargo, yo quisiera escuchar un anuncio importante en torno a la apertura de una mesa trilateral sobre la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México, de incorporar plenamente a Cuba a este proceso, que desde el punto de vista de su industria petrolera ya desde hace muchos años tiene inversión extranjera. En realidad nosotros somos nuevos en esa materia, pero en términos de exploración en aguas profundas, en realidad ni Cuba ni México tenemos una gran experiencia. Yo insisto en que para mí la muestra de interés
profundo por parte de México sería un anuncio de una inversión mexicana privada, probablemente, de gran envergadura. No creo que sea un tema de que el Estado mexicano como tal invierta, sino que capitales mexicanos importantes inviertan en proyectos de desarrollo de Cuba, como Brasil en el caso del puerto de Mariel, ya mencioné lo de Canadá en el petróleo, en níquel, etcétera. Porque esto es lo que va a convencer, esto es lo que le va a dar el giro que requiere la relación entre México y Cuba. Si no hay esto, el peligro es que vamos a seguir un poco en la rutina de hacer las cosas como siempre se hacían y se perderá una gran oportunidad para México en términos de poder influir en el proceso político, también de coadyuvar a que la transición en Cuba, porque Cuba es el país que más va a tener que cambiar en este proceso, más que Estados Unidos. Estados Unidos tiene que cambiar una ley, Cuba tiene que cambiar su sistema en su conjunto. Y en ese sentido, México puede jugar un papel muy importante de asegurar que la transición de un punto a otro pueda hacerse no solamente pacíficamente, sino de una manera solvente para Cuba. No queremos ver en Cuba, por ejemplo, una transición tipo Unión Soviética-Rusia, con las perversidades que se dio en ese proceso. Algo mucho más sensato y sólido en ese caso. Y espero que México pueda contribuir y creo que esa debiera ser nuestra máxima aspiración. Arturo López Levy, nos despedimos contigo. Un minuto. ¿Cómo cerrar el programa? ¿Con qué expectativa tuya? Yo creo que, mira, a corto plazo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el embajador Pasco. El tema económico es muy importante. Habría que esperar un paso dramático, yo creo, aquí en términos de inversión, de comercio, de apertura, que ya un poco viene caminando con la derogación del 70% de la deuda. A largo plazo yo creo que hay que rebasar la concepción estatocéntrica de Estado-Estado que ha caracterizado mucho la relación entre los dos países y abrir en este momento crítico de los cambios en Cuba a una mayor e integral relación entre las dos sociedades. Pues ahí está lo que analizan Arturo López Levy y Ricardo Pasco con miras a esta visita de Estado de Raúl Castro, el presidente de Cuba. A los dos, gracias por estar aquí. Ricardo, gracias por este enlace desde Nueva York y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Un gusto. Saludos. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Arturo López Levy. Gracias, Arturo, por estar aquí. A los dos, gracias. Pásala bien. Estaremos siguiendo de cerca esta visita. Hasta la próxima. Buenas noches. Que descansen. Ricardo. Bueno, en primer lugar, Carmen, creo que es importante que México y Cuba se estén dando pasos para acercarse de nueva cuenta. Observo cierta cautela en ese acercamiento para justamente replantear la relación. Y parto de la idea de que México estuvo ausente de las negociaciones finalmente confidenciales entre Estados Unidos y Cuba por una razón fundamental. Canadá, a pesar de haber criticado durante mucho tiempo al régimen cubano por violaciones a derechos humanos. Esperaba que llegara hoy, pero llegará mañana. La Cancillería mexicana en su momento informó que se haría esta visita de Estado los días del 5 al 7 de noviembre, pero recibimos información publicada por Gramna que dice que realizará la visita oficial a México a partir de mañana, viernes 6 de noviembre. Así que no llegará hoy, llegará mañana Raúl Castro Ruz a México. En esto que, bueno, pues es la visita de Estado, la primera visita de Estado del mandatario cubano a México desde que llegó a la presidencia de Cuba en sucesión a su hermano Fidel Castro.
Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues esta noche estamos siguiendo de cerca lo que va a ser la visita del presidente de Cuba a México, Raúl Castro Ruz, pues en 2006. Y bueno, pues todo por decirse respecto al alcance y significado de una visita del presidente cubano en el contexto en que están pasando las cosas para Cuba en estos momentos. Y bueno, pues esta visita en un país que tiene una relación con Cuba desde hace 113 años, bueno, pues está aquí por suceder en las próximas horas. Y yo le agradezco, para hablar de ello, que esté en nuestro estudio de CNN en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a Ricardo Pasco. Ricardo Pasco fue en su momento embajador de México en Cuba y otras muchas cosas, pero me quedo con este dato, Ricardo, para presentarte esta noche. Gracias por estar aquí en CNN. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ricardo, habida cuenta de todo lo que está sucediendo con Cuba, este descongelamiento de relaciones con los Estados Unidos, estos pasos agigantados que se han dado en los últimos meses, ¿qué significado tiene o se le puede otorgar a una visita a México? Habida cuenta de que México, digámoslo de alguna suerte, ha perdido relevancia en términos de esta relación con Cuba en los últimos años y particularmente en este contexto. ¿Cómo entender la visita de Raúl Castro en este momento?